Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. No sé si les es posible, pero me gustaría que se acercaran un poco más, están un poquito lejos. Y hoy la clase va a ser un poquito diferente. Quisiera que se acercaran porque hoy no voy a estar hablando yo en el 100%, ¿ok? Solo necesito un poquito más cerca. Le doy gracias porque están aquí en esta noche y ya en esta noche yo espero concluir con lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas acerca de cómo leer y cómo estudiar la palabra de Dios. Y hemos hablado ya en las primeras dos clases. Primero hablamos de los fundamentos y por qué es importante estudiar la Escritura, y no voy a ir sobre eso porque no quiero quitar el tiempo de lo que quiero compartir hoy. Y hablamos de todo el fundamento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dimos ideas de cómo leer la Biblia. Luego la semana pasada comenzamos a hablar de las reglas que se deben seguir cuando estamos estudiando las Escrituras. Y mencionamos que debemos estudiar la Biblia y cada pasaje como un libro, como si estuviéramos estudiando un libro, entendiendo si es una carta, si es una historia, si es un libro poético, si es un libro de sabiduría. Que veamos eso. La segunda regla que hablamos fue que nos pusiéramos de forma existencial, o sea, que nos metiéramos en la piel de los personajes bíblicos y pudiéramos identificarnos con sus emociones, con las situaciones que estaban pasando para poder entender la verdad que está en ese pasaje. La tercera cosa que hablamos es que todas las cosas que son implícitas nunca deben ir en contra de lo explícito. Y ahí estuvimos batallando con un texto y yo me fui para casa un poquito preocupado, y lo que hice fue que conseguí otro texto que mucha gente lo malinterpreta. Y vayan a Santiago 4 para volver a ir sobre esta parte, porque me importa mucho que la tengamos clara. Cuando hablamos de implícito y explícito, es lo que deducimos de algo no puede ir en contra de lo que ya está escrito. Y en Santiago 4:4 hay un ejemplo. Que se enseña en muchas iglesias religiosas y legalistas usan este texto. Y dice ahí: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A mí, cuando me enseñaban este texto, lo que me decían es: tú no te puedes juntar con los del mundo, tú no te puedes juntar con los pecadores. Los que estudiaban la Biblia en mi tiempo, cuando yo me criaba y me enseñaban, me decían, y todavía se escucha en muchos lugares, que nosotros no debemos mezclarnos con el mundo o con los no creyentes. Lo que quieren decir es: no te mezcles con esa gente. ¿Y saben cuál era el temor? No, porque te puedes contaminar. Pero en realidad lo que está diciendo ahí no es que no te mezcles con la gente que no son creyentes, porque si hacemos eso estamos contradiciendo la Gran Comisión. La Gran Comisión, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y a quién vamos a hacer discípulos? A los que no son discípulos. ¿Quiénes son los que no son discípulos? Los que no creen, los que no han recibido al Señor. Por lo tanto, ellos viven en el mundo en su pecado, y si nosotros no vamos a ellos, ¿cómo los vamos a alcanzar? Decir que la amistad con el mundo aquí quiere decir que no te juntes con los pecadores es incorrecto. Ahí lo que quiere decir es que no te hagas amigo, no entres en pacto, no entres en relación con el sistema del mundo, no adoptes en tu vida las reglas del mundo, porque eso te hace enemigo de Dios, porque las reglas del mundo van en contra de los principios eternos de Dios. ¿Ven? Y a eso es a lo que me refería la semana pasada, que no podemos deducir que porque ahí dice que no nos juntemos que no hagamos amistad con el mundo, significa que no podemos hacer amistad con personas que no son creyentes. Al contrario, nosotros tenemos que ir a ellos, hacer amistad, crear ese puente para traerlos a Cristo.
¿Se entiende ahora mejor esta parte? Qué bien. Otra regla que clavamos la semana pasada: determinar cuidadosamente el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque si no definimos bien o malinterpretamos cómo se define una palabra, y dijimos que hay dos formas o tres cosas importantes con respecto a las palabras. Una es que debemos entender por etimología o estudiando la raíz, de dónde viene el original, cómo se compone la palabra. La segunda fue el uso que se le da en cada cultura a la palabra. Y todos aquí, que somos de países diferentes, sabemos que las palabras tienen diferentes significados de acuerdo al país donde se habla. Y lo otro eran palabras con múltiples significados. Si hablamos de justificación, ¿se acuerdan de justificados en Romanos y en Santiago? Y creo que terminamos con las 5 y las 6, que fueron las 5 fue que notemos la diferencia entre un proverbio y una ley. Un proverbio es una frase corta que tiene sabiduría práctica y que se puede aplicar, pero que una ley es algo que se debe obedecer absolutamente a toda situación posible. Y hablamos también de que tenemos que entender la diferencia entre el espíritu de la palabra y la letra. Y hablamos de Mateo cuando Jesús habla de matar al hermano y adulterar, y si adulteras con la mujer, o si dice la Biblia, dice que no mates, pero si aborreces a tu hermano ya también eres culpable. Y ahí nos quedamos. Así que vamos a continuar. Le voy a dar dos reglas más. Vamos a ir sobre unas ideas prácticas y luego vamos a practicar. Y para beneficio, lo que decidí fue que preparé una forma corta de esto que he enseñado, y lo sugiere, se la van a estar pasando en breve. Ellos van a pasarle el papel, así van a tener todas estas reglas y van a tener las ideas para estudiar la Biblia. Así se les va a hacer fácil. Se la llevan y la guardan, y espero en Dios que le puedan dar buen uso. Regla número 7. Entender que la Biblia, aunque refleja la cultura de su época, tiene la misma autoridad sobre nosotros en este tiempo. Debemos entender la cultura de aquella época para aplicarla a nuestro tiempo, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque aunque se habla de costumbres y de cosas que sucedían en aquella época, como quiera siguen siendo relevantes, porque la palabra de Dios es eterna y el mensaje y la aplicación de la palabra de Dios es eterna para nuestra vida. Quizás hoy en día no hay la costumbre de lavarse los pies, pero hay que entender la costumbre de lavarse los pies para poder entender por qué Jesús le lavó los pies y por qué lo usó esa costumbre de aquella época y cómo se aplica a nuestro tiempo hoy. Hoy quizás no le tenemos, los líderes no le lavamos quizás los pies a los que lideramos, pero lo que significa es que tenemos que tener una actitud de humildad y entender que cuando ministramos lo que estamos es sirviendo, que porque estemos en una posición de autoridad no significa que somos mayores, sino que somos servidores de nuestros hermanos. Así que no importa para la cultura que haya sido escrita, como quiera tiene relevancia para nuestra vida, y siempre que la leamos, siempre que lo miremos, hay algo que vamos a aplicar a nuestra vida. Regla número 8. Debemos aprender la diferencia entre un principio y una costumbre. Y estaba un poquito relacionada con la anterior, pero hay que entender la diferencia entre un principio y una costumbre. ¿Qué es un principio? Un principio es una enseñanza, una declaración, un precepto que va más allá de la cultura o del tiempo en que se escribió. Los principios bíblicos son eternos. Hay principios en la Escritura que son eternos y no importa la cultura que usted viva, no importa en el país o en el año, en la época, a través de todos los siglos, ese principio no va a cambiar. Por ejemplo, vaya a Gálatas capítulo 6.
verso 7. Gálatas 6, verso 7. Es un texto conocido, pero creo que nos puede ayudar a entender. Dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un principio ahí, el principio de la siembra y de la cosecha. Ese principio de la siembra y de la cosecha, no importa en qué cultura usted lo aplique, siempre va a ser el mismo. Para la cultura hispana, para la cultura americana, para la cultura oriental, todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Tu cosecha será siempre de acuerdo a tu semilla. Eso es una ley, un principio que no va a cambiar. A eso me refiero, que tenemos que entender que es un principio. Ahora, que es una costumbre. Para entender una costumbre, vamos a ir a Efesios, capítulo 6, verso 3. Perdón, verso 5. Verso 5. Efesios 6, verso 5. ¿Están ahí? Dice ahí, siervos, obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor. En la pantalla está un poquito diferente porque está en Eclesiastés. Es Efesios. Pero dice, siervos, obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Le está hablando a algo que culturalmente se practicaba en aquella época. Y ahí a los siervos eran en realidad esclavos. La esclavitud era común en aquella época. Pero hoy día la esclavitud existe. Técnicamente no aplica en todo lugar, no aplica en toda cultura, porque en realidad la esclavitud en la mayoría de los lugares ha sido abolida. Eso era un texto que aplicaba en aquella época. Pero como quiera, como la palabra de Dios es poderosa y aplica como quiera para nuestra vida, quizás no nos dice a nosotros, porque ya no somos esclavos, que fieles a nuestros amos, porque antes ellos no tenían opción, eran esclavos, no tenían derecho a libertad, ellos tenían que permanecer bajo ese yugo de esclavitud hasta el día que se murieran o alguien comprara su libertad. En el caso de qué principio podemos sacar para nuestra vida, simple, el principio de someternos a la autoridad. El principio ahí viene a ser que estamos sujetos a autoridad, que la respetemos, que en nuestro trabajo, nuestros superiores, a quienes están en autoridad sobre nosotros aprendamos a respetarlo, porque toda la autoridad por Dios ha sido establecida. No habrá esclavitud, el texto le hablaba a los esclavos, pero como quiera nosotros estamos bajo autoridad. ¿Se entendió? Ok. Vaya a la hoja que le repartieron. Por un lado dice ideas prácticas para leer la Biblia, por el otro dice ideas prácticas para estudiar la Biblia. Las vamos a leer rapidito y luego vamos a practicar un poco de esto, ¿ok? Bien ahí. Hay muchas formas de acercarse a estudiar la Biblia y vamos a empezar desde lo más básico. La forma más fácil de empezar es estudiar un texto. Y la primera recomendación que le escribo ahí es que lea el pasaje en varias traducciones. Yo sé que quizás todos no tienen Biblias de diferentes traducciones
Pero con la tecnología hoy, todo el que tenga el Bible app tiene variedad de traducciones para que pueda leer el mismo texto. Y hay algunas aplicaciones que inclusive los puede tomar un texto y te pone, hay una página de internet que es www.biblegateway.com. Usted escribe la cita bíblica, le da enter, aparece la cita y usted le cambia en qué versión de la Biblia quiere. Y si le dice que se la escriba en todas las versiones de su idioma, en español hay como 20, y te pone el mismo texto en todas las traducciones que han hecho a través de los años de la Escritura. ¿Por qué es importante esto? El lenguaje cambia, la lengua, los idiomas constantemente van cambiando por el uso de las palabras. Y a veces, por ejemplo, en el único sitio donde usted escucha el vosotros, sois, cosas así, es en la iglesia. En la calle, en el trabajo, ya nadie le dice vosotros, todo el mundo dice ustedes. Entonces, para los que hemos crecido en el evangelio, pues estamos acostumbrados a escuchar esto, pero para el que no lleva mucho tiempo, quizás hay una traducción donde dice ustedes y le hace más sentido. Los que vivieron muchos años atrás, que estudiaban la versión anterior a la Reina Valera del 60, que era de 1909, salvación decía salud. Y habían otras palabras que fueron cambiando su uso. Por lo tanto, a veces leer el texto en otra traducción hace mayor sentido. Y a mí personalmente me gusta la Nueva Traducción Viviente, aparte de la Reina Valera del 60, y me gusta la Reina Valera contemporánea, se las recomiendo. Son bien apegadas a la traducción original, se mantienen claras en la traducción original, pero tienen una forma de acomodar las palabras para que hagan más sentido. Y cuando lea ese texto, siempre busque en su mente si habrá algún otro texto que se parezca a este. Cuando esté leyendo el texto que sea, el que sea, si lee Jehová es mi pastor, nada me faltará, me acuerdo de Juan 10, Jesús es el buen pastor. Entonces buscar pasajes paralelos donde puedan mezclarlos y poder sacar una mayor enseñanza de él y aplicación para la vida. ¿Se entendió? Ok. El contexto. Leímos primero un texto, pero ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer el contexto. ¿Dónde comienza y dónde termina el contexto? Si usted está leyendo un verso de la palabra que dice, por ejemplo, que empiece, por tanto, o sea, esto es el resultado de qué. Entonces hay que ir en el contexto, significa que voy a leer los versos anteriores porque son los que me van a decir qué es lo que causa este por tanto. O si leo uno que dice pero, y leyó el texto, espérate, este pero me quiere decir, voy para atrás, porque había algo contrario a esto y el pero me está diciendo que hay algo que debo mirar antes para poder entender lo que se está diciendo ahí en ese texto. Por eso es que escribo ahí, haga esas preguntas, ¿dónde comienza y termina el contexto? ¿Qué viene antes y qué viene después? Mirar párrafos, aún capítulos, a veces por la forma en que está dividida la escritura. Por ejemplo, si usted lee Efesios 3, si no mira Efesios 2, se le hace difícil el principio, tiene que volver para atrás. Y así hay muchos capítulos que usted tiene que ir a los textos del capítulo anterior para poder entender lo que está leyendo en ese próximo capítulo. Despreocúpese del número del capítulo, trate de leer en contexto siempre, porque si no se le va a hacer difícil. Y entonces mire a ver cuál es el contexto histórico del pasaje, en qué tiempo de la historia, cuáles eran las condiciones políticas, económicas, sociales detrás del pasaje, quién lo escribió. Pregunte, ¿quién escribió esto? ¿Por qué se escribió? Pregunte, ¿a quién se le escribió? Pregunte. Trate de averiguar a quién le escribieron esto, porque así va a poder entender muchas de las razones y va a poder aplicar el texto más fácil. Entonces, cuando mira el contexto, entonces va a mirar a ver cuál es el lenguaje literario del pasaje. ¿Es una narración?
es una historia, es un libro poético, es parte de alguna de esas cosas para poder entender lo que se está escribiendo. Y eso es en cuanto a leer el texto y a leer el contexto en que está. Ahora, interpretando el texto, siempre es importante notar las figuras gramaticales. Cuando lo leamos, ¿es una pregunta, es una oración, es un mandamiento o una ordenanza? Porque eso nos ayuda a poder interpretar el texto. Si es Jesús hablando y da un mandamiento, miren, es un mandamiento y ese no necesita interpretación, ese necesita obediencia. Hay otros que necesitan interpretación, pero si Jesús, lo que estableció Jesús y dijo con sus labios, esa parte no le dé mucha vuelta, simplemente obedezca la palabra de Jesús. Identifique palabras y frases claves en los textos según va estudiando. Esta palabra que resalta o una frase que es importante y usted le cautiva esa frase, le llama la atención, vaya sobre ella y trate de ver qué es lo que el Espíritu le quiere hablar. Una cosa importante, estudiar las palabras y lo vamos a practicar. Y entonces hay unas cuestiones teológicas y yo sé que ya piensan que se pone un poco difícil, pero vamos a ver que no es tan difícil. ¿Qué nos dice el texto acerca de Dios? ¿Qué vemos de Dios revelado en el texto que estamos leyendo? Y si no nos revela algo específico de Dios, entonces preguntar, ¿qué nos dice de nosotros? O si este texto que trae preguntas a nuestra mente, o si no, trae respuestas. Ver en ese texto qué es lo que hay. ¿Habrá una pregunta que sale por causa de este texto? ¿O recibir respuesta a algo que yo tenía una pregunta por medio de ese texto? Y la parte 4, la más importante, aplicando el texto. Primero tenemos que sacar, usando las primeras 3, lo que nosotros entendemos que es para nuestra vida en ese estudio del texto. Leemos, vemos el contexto, buscamos la interpretación, entendemos lo que significa y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Una cosa que yo sugiero es que lea después de haber estudiado. Puede entonces buscar un comentario bíblico y ver qué comenta ese autor sobre ese mismo pasaje. Hay excelentes comentarios bíblicos en inglés, en español, que usted puede usar, comentarios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de muchos estudiosos de la palabra bien reconocidos, y usted puede ir a una librería y ellos les recomiendan. Yo normalmente pues uso unos en inglés por costumbre, pero vaya y toma y ver si lo que usted entendió es lo mismo que ellos están describiendo, si están en acuerdo, si están en desacuerdo. Y entonces usted puede ver, porque ellos a veces, por causa de su exposición y de su tiempo estudiando, quizás tienen una aplicación mayor o una mejor interpretación. Entonces usted dice, déjame ajustar lo que yo entendía, porque ahora por causa de que lo vi a los ojos de otra persona, lo que el Espíritu le habló a esta persona, ahora soy edificado. Y hago ajustes y voy ampliando la interpretación de lo que estudié. Y entonces, cuando esté estudiando, analice a quién se aplica el texto, si es a todo el mundo o a un grupo en específico. Y ver qué nos aplica al mundo de hoy, al siglo XXI. Y no solamente al siglo XXI, sino ahora qué área de mi vida está tocando este pasaje que yo estoy estudiando. Y por último, en estas ideas, es mi respuesta personal. Hemos estudiado, encontramos la interpretación, encontramos la aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Entonces tenemos que analizarnos a la luz de lo que hemos aprendido y determinar qué cosas debo cambiar de acuerdo a la revelación que nos ha sido dada. Recibiste una revelación de Dios, ahora ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a cambiar para que esa revelación transforme tu vida? Porque si leemos la Escritura y no la aplicamos, si no hacemos cambios, si no respondemos a la palabra de Dios,
Somos como el hombre que se mira en el espejo, como dice Santiago en el capítulo 1, que se mira en el espejo, ve su condición, pero luego se va y se olvida cómo era. Y a diferencia de un espejo, la Escritura, en vez de verte por fuera, la Escritura te hace ver por dentro. Pero si la Escritura te hace ver por dentro y tú no ves los cambios dentro de ti que tienes que hacer, o los ves y no los quieres cambiar, entonces has perdido tu tiempo. Y por eso Santiago dice, no, el que es hacedor, el que va más allá, el que toma y dice, voy a cambiar esto porque el Espíritu me ha revelado que esta área yo tengo que cambiarla para hacerla más a la imagen de Cristo y empieza a vivir en ella. Entonces hay una promesa en la palabra, que aquel que escudriña y que no se aparta de la palabra y de la ley del Señor será prosperado en su camino. Entonces, si no crecemos, si no maduramos, si no somos prosperados en todas las áreas de nuestra vida espiritual, emocional, en relaciones, profesionalmente, en todas las áreas, si no estamos creciendo en ninguna de ellas, maybe es que nos estamos olvidando de, después de haber recibido la revelación, hacer cambios en nuestra vida. A veces venimos a los servicios, recibimos una palabra, una prédica el domingo tremenda, poderosa, venimos, lloramos, nos tiramos aquí, gemimos, clamamos a Dios, le pedimos perdón por la vez número 95, luego nos vamos, pero no hacemos esto, no cambiamos después que hemos sido expuestos por la palabra de Dios. ¿Se ven bien las ideas? ¿Creen que pueden hacerlo? Pues vamos a practicar. Vamos a ver si podemos alguna de estas ideas ponerla mientras estudiamos un pasaje. ¿Les parece bien? Pues Primera de Pedro 1. Vamos a buscar Primera de Pedro 1. Aquí vamos a estudiar por unos minutitos un poco de esto. ¿Está ahí? Ok. Verso 1. Miren ahí. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me voy a detener ahí. Si leímos los 5 textos así corridos, ¿qué se nos quedó? Casi nada. Pero vamos a ir entonces a analizar el texto. Can you go back to verse 1? Thank you. Ok, lo primero que dice ahí es Pedro. Cuando empezamos a estudiar el texto y empezamos a analizar este pasaje, ya por lo menos tenemos un poco de información. Dice Pedro. Quiere decir que si cuando usted está mirando aquí y está tratando de interpretar, están tratando de ver el contexto de la historia, del pasaje, ya por lo menos sabemos quién escribió. Porque nos dice quién escribió. Esto lo escribió Pedro. Y es interesante que lo segundo que nos dice ahí es que es apóstol de Jesucristo. ¿Y qué es un apóstol? Alguien dice una persona que va abriendo iglesias. ¿Alguien tiene otra definición de apóstol? ¿Nadie? La definición es buena porque es la aplicación
al tiempo presente que más se usa para la palabra apóstol. Pero para poder entender el texto debemos mirar la definición original de apóstol. Y la palabra apóstol en el diccionario significa uno que es enviado de parte de alguien. Y miren, yo traje este casi tan viejo como yo. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, pero es nuevo hace como 30 años. Pero es muy bueno. Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, yo le recomiendo, no tiene que ser este. Usted use un diccionario, puede ser un diccionario de la lengua española, cualquiera de ellos, para que pueda definir las palabras. Preferiblemente el diccionario bíblico, porque el diccionario le va a ayudar, porque va a hacer referencia a textos donde se usa la palabra. Pero el original de la palabra apóstol significa uno que es enviado de parte de otra persona. Pero busquen un diccionario, se lo recomiendo, le va a ayudar inmensamente y le va a ser mucho más fácil entender, porque ahora sabemos que Pedro fue uno que fue enviado de parte de Jesucristo. Y otra cosa que siempre debemos hacer con los textos es ir con calma y tomar las palabras poco a poco, sin desesperarnos en estudiar el capítulo completo. Y tomar las palabras. Y otra cosa que siempre debemos hacer es orar y meditar. Cuando vemos ahí que dice es apóstol de Jesucristo, uno enviado de parte de Jesucristo. Y yo me detengo porque eso quizás nos ayuda, porque entonces sabemos que todo lo que va a venir después, como es escrito por alguien que fue enviado de parte de Jesucristo, quiere decir que tiene relevancia para nuestra vida. Lo otro que yo veo en ese texto es que si es enviado y es un apóstol de parte de Jesucristo, ¿quién lo hizo a él apóstol? ¿La organización religiosa? ¿El concilio? No, su apostolado, su autoridad viene de parte de Jesucristo. Ven, cuando nos detenemos y empezamos a meditar en esto, que es apóstol de Jesucristo, con calma, y empezamos a ver de qué ángulo lo podemos mirar, y empezamos a ver cómo aplica que nosotros deseemos también ser enviados de Jesucristo, y somos enviados de parte de Jesucristo porque nos dieron una gran comisión. Tenemos una misión apostólica que cumplir, porque somos enviados de parte de Cristo al mundo a ser discípulos a todas las naciones. También en esto de apóstol, también se le dio a los 12 discípulos de Jesús, se le llamaron apóstoles. Y se le dio como título a ellos en la historia de la iglesia, se ponen así como ellos. Entonces, dice, después de apóstol de Jesucristo, ¿qué dice? A los expatriados de la dispersión. ¿Y eso se entiende? Así de primera intención. Honestamente. ¿Qué es un expatriado? Exacto, que es un extranjero. Uno que tuvo que salir de su país y vive como extranjero en otro país. Le está escribiendo a unas personas que no viven en su país, que tuvieron que salir. Fueron extranjeros que fueron esparcidos. La palabra dispersión es esparcidos. Pasó algo en Jerusalén que provocó que ellos tuvieran que salir. Y ahora ellos viven en esos 5 sitios. ¿Dónde están esos 5 sitios para poder referirnos históricamente? Todos esos 5 sitios están en el norte de lo que conocemos hoy como Turquía. Ustedes saben más o menos dónde queda Israel. Turquía queda al noroeste de Israel, bastante lejitos ahí. Toda esta gente a quien Pedro le escribe desde Jerusalén a una gente que vivía en Turquía. La carta viajó bastante para llegar a ellos. Pero el Espíritu Santo lo inspiró porque había una gran importancia de que ellos recibieran una palabra. Vamos al verso 2.
La primera palabra, tan pronto yo la vi, a mí me saltó del texto. Elegidos. Elegidos. ¿Y qué es elegido? ¿Alguien dijo separado? ¿Qué más? Seleccionado. Escogido. Piensen en el proceso de elección. Cuando se elige algo, bien fácil. Right? Usted, especialmente las hermanas, se levantan por la mañana y van al closet y miran los 90 pares de zapatos, las 50 blusas, los 20 pantalones, las 15 faldas, y miran y se toman su tiempo y escogen lo que es apropiado para ponerse. Lo mismo cuando se va a elegir una persona para una posición. Usted estudia las plataformas de esa persona y va al día de las elecciones y vota por la persona que usted entiende que debe ser electa para esa posición. Right? Pero entonces aquí dice elegidos. Está llamando a quienes se le escribe esta carta elegidos. Piense cómo le puede aplicar eso a usted. ¿Qué verdad debemos entender de ese texto que aplique a nuestra vida? Cuando se le dice, tú fuiste elegido. Que tú tienes un valor entre un grupo de personas, porque si fuiste elegido, quien te eligió se tomó el tiempo de entre muchos otros separarte a ti. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que me eligió. No por lo que yo haya hecho, porque yo no hice nada, ni he hecho nada, ni creo que lograré hacer nada para merecer algo del Señor. Pero Él me eligió a mí. Él le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y los voy a poner para que lleven mucho fruto y para que el fruto sobreabunde. Por lo tanto, yo leo esa palabra y dice elegido. Yo fui elegido por Dios, porque quien está eligiendo ahí es Dios. Quiere decir que yo tengo valor, que mi vida tiene valor, que mi vida tiene propósito y sentido si Él me escogió. ¿Ven? Si nos detenemos con calma y miramos cada palabra poquito a poco, vamos a encontrar grandes verdades. ¿Se está haciendo difícil? La próxima frase es un poquito más interesante porque dice que según la presciencia de Dios Padre, presciencia. Y ya escucho gente dividiendo la palabra. Ya escucho gente diciendo, déjame ir al original, presciencia. Pre significa antes y ciencia, conocimiento. Quiere decir que fuimos elegidos por conocimiento previo de Dios. Y el conocimiento previo de lo que nos habla es de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Quiere decir que Él sabía de antemano para qué nos iba a elegir. Y Él de antemano dijo, yo sé por qué yo voy a escoger a este. Ya yo sé lo que va a pasar con este. Yo sé lo que va a suceder y yo quiero escogerlo a Él. Entonces dice ahí, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ya aquí es un poquito más, por eso es importante leerlo en otra versión, porque esta frase no es muy clara. Miren cómo lo dice la Biblia de las Américas. El texto completo se lo voy a leer. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Se entiende un poco mejor?
Porque cuando leemos en santificación del Espíritu, como que... Y es simplemente lo que está queriendo decir el texto es por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre. Significa ahí que entonces Dios de antemano conocía, el Espíritu Santo nos santifica y Jesucristo nos rocía con su sangre y le podemos obedecer. Si no fuera por la elección de Dios, la santificación del Espíritu y la sangre preciosa de Cristo, no hubiéramos podido obedecer. ¿Se entendió? Y entonces, sabiendo que esto es una carta, porque tenemos quién la escribió, a quién se le escribió, entonces termina Pedro el saludo diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos. Vamos al verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta expresión? ¿Qué expresión es esta? Una alabanza. Pedro comienza su carta con una alabanza. Inmediatamente de la alabanza, declara ahora la razón de la alabanza. Bendito sea este Dios y este Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y cuando dice ahí, según su grande misericordia, ¿qué ustedes entienden? Si fue por misericordia, ¿qué es misericordia? Parecido a compasión, piedad, que no se nos da el castigo que merecemos, right? O que se nos da el bien que no merecemos. Quiere decir que entonces, según su grande misericordia, significa que nosotros no hicimos nada, que fue Él, sin nosotros merecerlo, hizo lo próximo. ¿Y qué nos hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. La esperanza tiene vida. En la realidad. ¿Qué está haciendo entonces el apóstol? Está usando lo que se llama una personificación, una forma de metáfora donde le aplica una cualidad humana a algo abstracto o a un objeto. Obviamente, la esperanza es ¿qué? ¿Qué es la esperanza? Tenemos que ir definiendo las palabras poco a poco. Ay, no. Por eso dije que requiere tiempo. Cuando usted tiene esperanza de algo, ¿qué es lo que usted está? Algo que va a llegar. Es esa expectación de algo que se le prometió, que se le va a dar, o de algo que va a llegar. Y es ese proceso donde usted activamente está ¿qué? En la expectación de eso. Pero ahí dice que es viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? ¿Por qué tiene vida esta esperanza? ¿Por qué? Porque la da Dios. ¿Y por qué más? En el mismo texto lo dice. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nosotros tenemos una esperanza basada en un Cristo que se quedó en la tumba, ¿qué clase de esperanza debe ser esta? Una esperanza muerta. Por eso le llama una esperanza viva, diciendo Jesucristo, por cuanto Él resucitó de entre los muertos, ahora lo que ustedes esperan que Él le prometió, los mantiene vivos, les hace vivir.
Y por eso le llama esperanza viva. Es una esperanza que nos mueve a la acción, una esperanza que nos mueve a creer, a vivir en fe, por causa de que Cristo vive. Entonces, en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Quiere decir que nos hizo renacer primero para una esperanza viva. Eso es por quien esperamos. Y ahora dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Quiere decir que lo que vamos a heredar de parte de Dios, ¿de dónde viene? De los cielos. Quiere decir que no podemos poner nuestra esperanza, y Dios no nos hizo renacer para recibir cosas de aquí del mundo. No podemos tener nuestra esperanza, nuestra expectación en lo del mundo. ¿Y qué es una herencia incorruptible? ¿Qué es algo incorruptible? Es algo que no se puede dañar. Es como una fruta que nunca se va a pudrir. Ese es el sentido de esta palabra. Que no va a decaer, que no va a enmohecer, que no va a perder su cualidad. Es una herencia que con el tiempo no se va a desgastar. Y cuando dice incontaminada, que es algo que que nunca se ha contaminado. Eso es puro. Que no se le ha añadido nada, ni se le ha quitado nada para que pierda la esencia de lo que es. Es inmarcesible. ¿Alguien se atreve? Yo la tuve que buscar. Por eso es importante el diccionario. Yo la tuve que buscar. La definición es eterna. Inmarcesible es algo que es eterno. Quiere decir que vamos a tener una herencia que no se va a dañar, no se va a gastar, no puede ser contaminada, va a ser siempre pura, y lo otro es que va a ser eterna. Y lo lindo de todo esto es que ya está reservada. Está reservada y está guardada en los cielos para nosotros. Pero es aquellos, vamos al verso 5, para aquellos que son ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Quiere decir que nosotros recibimos una preservación de parte de Dios por cuanto hemos creído en Él. Y miren qué interesante, dice ahí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y yo sé que esa palabra confunde un poquito cuando dice ahí para alcanzar la salvación. ¿No se supone que ya somos salvos? Pero ¿no se supone que ya somos salvos? ¿O lo vamos a alcanzar en el futuro? ¿Es la salvación un evento futuro o un evento presente? Un evento presente que se tiene que conservar. Lo puse a pensar. La palabra salvación, y esto es importante, por eso es que cuando estudiamos la Biblia no podemos asumir que todas las palabras cuando la vemos significan exactamente lo mismo. Lo que habla ahí cuando dice para alcanzar la salvación, lo que está diciendo es que va a venir un momento en que la salvación que nosotros disfrutamos hoy va a ser manifestada en la dimensión eterna. Por eso es que dice en el tiempo postrero, en el final, donde nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado y vamos a ser ¿qué? Redimidos de esta naturaleza mortal a una naturaleza eterna. A eso es que se refiere a esa salvación, donde va a ser consumado
todo ese proceso. Nuestra salvación ya está garantizada en Cristo. Recibimos al Señor y mientras mantengamos nuestra vida en la aceptación de eso y nunca neguemos intencionalmente y conscientemente el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, somos salvos. Simplemente que va a ser completo este rescate y vamos a poder disfrutar toda la eternidad en esa dimensión en el tiempo postrero. Somos salvos hoy. Es que el completo de todo este evento y donde vamos a salir de toda esta naturaleza humana y vamos a ser libres de todo esto y vamos a ser llevados a esa manifestación, es en el tiempo postrero. A eso se refiere esa salvación. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene pregunta, duda con esto? Pueden hablar en confianza, porque no quiero que se me pierdan en esto. Pero van viendo cómo, si vemos el texto, yo no podía explicar el anterior, si no tenía el anterior. Poco a poco los vamos uniendo y de hecho, el verso 3, 4 y 5 son una sola oración en esta traducción. Y por eso se debe analizar todo junto. Porque entonces, miren esto, si usamos los 3 versos juntos, podemos hacer la pregunta, ¿para qué Dios nos hizo renacer? Y encontramos que para una esperanza, para una herencia y para alcanzar la salvación. 3 cosas por las cuales Cristo nos hizo renacer según ese texto, ese pasaje. Cuando lo vemos en el contexto, vimos que aparecieron 3 cosas por las cuales nos hace renacer. Cuando lo vimos palabra por palabra no se notó tan fácil. Pero si se echa un poco para atrás y lee los 3 textos en una sola oración, dice, me hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para alcanzar la salvación. De acuerdo a cómo nos acerquemos al texto, es lo que vamos a ir poder sacando. ¿Seguimos? ¿O nos vamos? Vamos a leer el 6 entonces. En lo cual vosotros os alegráis. Y lo que está hablando es de todo lo anterior. ¿Se goza en todo lo anterior? ¿Se goza en la esperanza viva? ¿Se goza en la herencia? ¿Se goza en la salvación? Pedro está diciendo, yo sé que en todo esto ustedes se alegran. Ustedes se alegran por todo esto que Dios tiene para ustedes. Aunque, y ahí entonces empieza a cambiar el tono. Yo sé que se alegran, aunque por un poco de tiempo, y vean la cláusula que él pone ahí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos nos alegramos, pero ahora viene y dice, nos vamos a alegrar, aunque hoy, porque esto viene, esto está prometido y está garantizado porque Cristo vive, pero hoy en el presente todavía no se ha manifestado. En el 5 dice que es en el día postrero. Por lo tanto, en el hoy va a ser por un poco de tiempo, porque esta parte es temporera. Si es necesario, y qué interesante, ¿quién sabía que la prueba era necesaria? ¿A quién le gusta ser probado? A nadie le gustan las pruebas. Pero Pedro nos está diciendo, si estás pasando por una prueba, es probablemente que sea necesario. Tienes que ser afligido en diversas pruebas. Pero dice que es necesario. Si es necesario, es algo que tiene un propósito. No te están castigando porque sí. No te están pasando por un proceso porque sí. Es que hay una necesidad. No es ni siquiera un deseo. No es que yo quiero pasarte porque Dios dijo, no es que yo lo quiero pasar por esto. No. Es que Dios dice, yo necesito pasarte por esto. Porque es necesario. Es necesario. Y en el verso 7
vemos por qué es necesario. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué es lo que siempre va a ser sometido en el proceso a prueba? Todo lo que el Señor hace es para probar nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Nuestro fundamento. ¿En quién hemos creído? ¿A quién hemos creído? Saber si estamos firmes en esa verdad, la verdad de Cristo. Entonces dice que para que sometida, o sea, después que te pasan por este proceso, después que te pasan por esta prueba necesaria para tu vida, para probar tu fe, ¿qué dice? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha de ser hallado más precioso que el oro? Nuestra fe. Que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que hay un propósito y hay una recompensa si pasamos la prueba. Porque cuando Jesucristo sea manifestada, va a hablar bien de ti, de tu fe. Porque si es alabanza y gloria, alguien tiene que hablar bien y va a ser reconocida tu fe. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según lo que hayamos hecho. Entonces, verso 8 nos vuelve a hablar de Jesucristo. Nos sigue hablando ahí porque sigue del 7, donde dice: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué interesante, a quien amáis sin haberle visto. Pedro lo había visto, había pasado tiempo con él, había tenido relación, era más fácil para Pedro amar a Jesús. Pero ellos experimentaron el amor de Dios de forma tal como ha pasado con nosotros. Nosotros amamos a Jesús. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién de aquí de ustedes lo ha visto? Y no me diga que es el cuadro que tienen en la pared ni la estatuita de la iglesia tradicional. No lo hemos visto, físicamente no lo hemos visto, lo veremos. Pero aún sin haberle visto, le amamos. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quiere decir que cuando nosotros amamos a Cristo y cuando entendemos todo este proceso y todo lo que Él quiere hacer, que nos ama, nos quiere dar esta herencia, esta esperanza viva, esta salvación, y dice: y te tengo que pasar por el proceso porque tengo que probar tu fe. Nosotros cuando entendemos todo esto de Cristo, de cuánto nos ama, de que fuimos elegidos, entonces podemos, que aunque no lo hemos visto, pero por la fe que tenemos en Él, nos podemos alegrar en quién es Él, por lo maravilloso que es Él. Y dice ahí que es un gozo inefable, un gozo que no tiene explicación, es un gozo que no se puede explicar. La gente por eso dice que el evangelio es locura, porque la gente no puede entender cómo nosotros en medio de la situación difícil, cuando estamos siendo probados y pasando por situaciones difíciles, podemos tener un cántico en nuestra boca y podemos declarar: Dios es bueno y Dios es soberano y Dios es fiel. Y la gente no lo entiende. Y lloramos cuando tenemos una pérdida de un familiar, pero que lloramos con esperanza porque sabemos que lo vamos a ver. Entonces ellos dicen: ¿cómo pueden en un funeral cantar y decir que Dios es bueno, y pueden decir y proclamar a Dios y aún predicar y testificar de la grandeza de Dios? Porque en medio del dolor usted va al hospital y alguien que de verdad ama al Señor, usted va a ministrarle a esa persona y sale usted ministrado por la fe que aprueba desde esa cama, desde ese lecho. Pero es simplemente porque hay un gozo inefable en su corazón, porque conoce y cree en un Cristo vivo.
Y miren lo que hemos hecho en todos estos textos. Vimos el texto, hemos visto el contexto. Si usted se busca a mirar aquí, hemos ido los textos en pedazos. Vimos el contexto, versos 3, 4 y 5. Y ahora en la explicación que acabo de dar, voy desde el principio. Hay un gozo inefable en aquel que sabe que fue elegido y que fue hecho renacer para una esperanza, una salvación, una herencia. Y sabe que cuando está pasando por pruebas, porque está siendo sometida a su fe, y aprueba su fe, y esa fe va a ser recompensada. Todo eso produce en nosotros este gozo. Lo vimos del texto, lo vimos en el contexto, y vimos que oraciones, preguntas, frases, palabras. ¿Qué nos dice acerca de Dios el texto? Lo que hemos leído. Wow. A este Dios vale la pena servirle. Nos habla de un amor, nos habla de propósito, nos habla de destino, de promesas. ¿Ven? Si tomamos todo esto de las ideas prácticas que le di, ustedes pueden encontrar muchas de las aplicaciones en todo lo que hemos hecho en estos pocos de minutos. ¿Qué nos dice acerca de nosotros? ¿Qué preguntas trae? ¿Qué respuestas trae? Nos preguntamos acerca de esta salvación que va a ser manifestada en el futuro y recibimos respuestas. La parte que no vamos a hacer hoy es ir a los documentarios, a los comentarios bíblicos. ¿Y tiene aplicación para el siglo XXI? Podemos aplicar esto a nuestra vida, ¿right? Podemos tener ahora por sumo gozo cuando estemos pasando por prueba, porque ya sabemos que lo que estamos haciendo es que nuestra prueba ha sido probada y es necesaria. Eso es relevante para nosotros hoy. Ahora, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a cambiar con respecto a lo que hemos aprendido? Que en mi caso puedo decir, ok, por causa de esto, yo tengo que mantener firme mi fe, mi convicción, mi confianza en Dios. Y que la próxima vez que Dios me meta en un proceso de prueba, yo entienda que es necesaria, que me está probando. Que no le proteste, que no le pelee, que no le diga, Señor, sácame de esta. No, dame las fuerzas para vencer a través de ella. Que cambie nuestra actitud en el medio de la situación difícil, entendiendo que simplemente estamos siendo probados porque Dios necesita hacer algo en nosotros o a través de nosotros, o el resultado de tu aflicción o de tu prueba va a traer a otros a Cristo. No sabemos quizás el propósito, pero sí sabemos que es necesario. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Creen que pueden tomar de esto un poquito? Por favor, lo más importante, estudiar la Biblia requiere tiempo. Requiere tiempo. Requiere sentarse, apagar todas las distracciones y decir, yo necesito aprender. Trátenlo poco a poco, busquen pasajes quizás más fáciles. Yo sé que quizás no era tan fácil, pero lo que quería era usar uno que no fuera muy fácil y tratar de hacer lo que se viera un poco más fácil. Pero vaya a la vida de Jesús, en los evangelios, los proverbios, donde puede sacar ideas prácticas para su vida. Vaya al evangelio de Juan, yo sé que es un poquito complicado quizás en algunas partes, pero si lo toma con calma y empieza aquí a buscar la definición de las palabras poco a poco, usted con esto y un poquito de disciplina, créame, le va a ayudar a crecer. Le va a ayudar a crecer y va a recibir revelación. Y es que nosotros como cuerpo de Cristo es nuestra responsabilidad. Porque si ustedes miran la vida de la iglesia, se supone que sea una vida de mutua edificación, de que todos nos edifiquemos. Pero si no tenemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a edificar a nuestro hermano? Si no pasamos tiempo siendo impartidos por la misma palabra de Dios directamente, porque es bien fácil venir el domingo, recibir una palabra y repetírsela a otro. Ok. Pero ese no es el fin. El fin es la mutua edificación. No es que el pastor los edifique a todos. No es que el maestro los edifique a todos. Es que nos edifiquemos unos a otros.
Que cuando vaya a la clase de discipulado, cuando se junte con sus hermanos en discipulado, no es solo que el que está siendo su mentor edifique, sino que usted tenga testimonio, tenga palabra, haya aprendido algo que pueda traer revelación y edificar a sus hermanos, incluyendo al mentor. Porque el mentor tiene que ser edificado de alguna forma. Y probablemente Dios usa a uno de sus discípulos para edificar al mentor. ¿Por qué no? Él simplemente está facilitando el proceso de la enseñanza. Pero todos tenemos que ser edificados mutuamente. Y cuando Pablo habla de todas estas cosas, él dice, hay alguien que tiene palabra, hay alguien que tiene cántico, alguien que tiene profecía, alguien que tiene interpretación de lengua. Es la manifestación de la vida de la iglesia, todo para edificarnos. Y todos debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Y por una última razón, usted tiene que aprender a defender su fe. Y es a través de la palabra. Muchos de ustedes, cuando se ponen a hablar y tienen compañeros de trabajo que tienen otra fe y creen en otras cosas o que no creen en nada, muchos no se atreven a entrar en discusiones porque tan pronto ellos le empiezan a decir 2 o 3 cositas, sienten temor de que no están seguros cómo defender su fe. Deben meterse en la palabra para aprender a defender lo que usted cree. Porque aquí está todo lo que necesita. Iluminados por el Espíritu y por la revelación, todos podemos crecer. Esto no es exclusivo de pastores, esto no es exclusivo de maestros, esto es del cuerpo. La palabra es para el cuerpo. Amén. So les animo, llévense en estas ideas, practiquen, lean la palabra, apasionense por esto, saquen tiempo. Una cosa que deben hacer, que les recomiendo, aparte de un diccionario, algo que quizás no hablé al principio, pero por ejemplo fui a la librería y busqué para darle un ejemplo. Este libro se llama Nuestro Nuevo Testamento. Cuando yo estudié en el instituto, este libro era el que se usaba, no sé qué se usará ahora, pero eso hace como 20 años. Todavía lo usan. Este dice edición revisada aumentada, quizás diferente un poquito al que yo tengo. Pero cuando usted mira que yo escribí aquí en el contexto que habla de qué historia, condiciones políticas, económicas, sociales detrás del pasaje que está estudiando. Si está estudiando, por ejemplo, Primera de Pedro, si usted va en este libro, da una introducción de cuál era la condición histórica y qué era lo que había pasado y por qué estaban expatriados y todo este detalle. Pero libros como este ayudan porque le ponen a usted en el lugar histórico y usted se puede ver qué es lo que está sucediendo y puede entender por qué se dicen ciertas cosas. Libros como este son herramientas. Viene uno del Antiguo Testamento. Equípense. Y un libro es una inversión, esto no es un gasto. Mi mentor me decía cada vez que me encontraba, cada cierto tiempo, si no nos veíamos a menudo, lo primero que me preguntaba es, ¿qué libro estás leyendo? Y la respuesta tenía que ser el libro, el título y el autor. ¿Por qué? Porque es necesario que mantengamos renovando nuestra mente, es un mandato bíblico. Y renovar nuestro entendimiento. Cuando Pablo escribió 2 veces de la armadura cristiana. La primera vez mencionó 4 piezas. La segunda vez mencionó 6. ¿Por qué? Porque según él fue renovando su entendimiento y aumentando su revelación, pudo discernir más cuando estaba tratando de usar la metáfora de la armadura cristiana. Ya la segunda vez que la vuelve a mencionar, menciona 6 elementos, que son las de Efesios, que son las que todo el mundo conoce. Interesante, ¿por qué? Porque fue expandiendo, él no se quedó estancado. De hecho, él pasó 14 años en Arabia estudiando. Todo el mundo piensa que él se convirtió y a la semana ya estaba, no, estuvo primero 3 años, luego se encontró con los discípulos, luego estuvo 14 años en Arabia y luego entonces salió.
Y todo ese tiempo, ¿qué hacía? Estudiando el Antiguo Testamento para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento y ver todas las profecías cumplidas y todo lo de Cristo en el Antiguo Testamento para entonces llevarlo a los gentiles. Y él descubrió en todo esto que los gentiles también podían ser salvos por Jesucristo. Interesante. La Biblia que Pablo tenía era el Antiguo Testamento. Y el escritor de Hebreos, wow, ese se metió en el Antiguo Testamento y sacó a Cristo en todo. You know, right? Los jóvenes saben un poco. Hablamos simplemente de un par de capítulos de Hebreos unos viernes, viendo a Cristo en toda la liturgia, en todo esto que aparentemente es aburrido de la ley. Pero Cristo está ahí. Si lo estudian, Cristo está ahí. Bien revelado, bien clarito. Estudien la palabra, apasionense por la palabra. Gracias por tolerarme. ¿Aprendieron algo? Pues póngase en pie. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.